Vea usted bien eso. Dios tiene un orden y nosotros, sabiendo que somos el tabernáculo de Dios, en el cual habitará la plenitud de Dios, al cual vendrá la plenitud de Dios, entonces nosotros tenemos que guardar el orden y decir, como decía Jesús a Juan, el cual le tenía que pasar por las aguas, le tenía que bautizar. Entonces tenemos nosotros que, como Jesús, decir, nos conviene cumplir toda justicia. Cualquiera podía decir, como el mismo Juan decía, bueno, el que tiene necesidad de ser bautizado soy yo, y no yo bautizarte a ti. Así es que Juan estaba tratando de invertirle el orden de Dios, pero Dios no permite que su orden sea invertido. Encontramos que para descender el Espíritu Santo en forma de paloma sobre su tabernáculo Jesús, él tenía que estar delante de Juan el Bautista y ser sumergido en las aguas por el bautismo que en aquella ocasión correspondía. ¿Ve? El bautismo correspondiente para aquella ocasión. Luego encontramos que siempre ha habido un bautismo y luego viene el Espíritu Santo. ¿Ve usted? Luego encontramos que el Espíritu Santo descendería también sobre el cuerpo del Señor, que es su iglesia, que son los miembros que componen esa iglesia, y él descendería entonces en una porción sobre los escogidos, y así llevando a cabo entonces el nuevo nacimiento en los escogidos. Pero vea que para poder ocurrir eso, el orden correcto era, ¿cuál? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, que era el bautismo que correspondía entonces para la segunda dispensación, y recibiréis que el don del Espíritu Santo. Entonces la persona venía a ser un tabernáculo donde el Señor, donde el Espíritu Santo descendía como una paloma dentro de ese tabernáculo, luego de haber pasado por las aguas del bautismo que correspondía para aquella dispensación. Bueno, ¿qué de nosotros? ¿Somos o no somos nosotros el tabernáculo donde Dios habitará en toda su plenitud? Bueno, ayer en la noche estábamos hablando sobre el bautismo en las aguas de la palabra. ¿Ve usted? Y luego, ¿qué pasa? Luego entonces sabremos y sabemos claramente que de seguro la plenitud de Dios estará en cada uno de nosotros. ¿Ve? Así es que eso es lo que dice el hermano Branham. Él dice que cuando venga Apocalipsis 11, dice que vendrán bautizando también. Pero vea usted que de acuerdo al bautismo que corresponde a la dispensación en que ellos aparezcan. Bueno, entonces encontramos que cuando en la primera dispensación dice que en la nube y en la mar fueron bautizados allá, los de la primera dispensación. Dice que fueron bautizados en Moisés. Bueno, también encontramos en la segunda dispensación y ahora estamos en la tercera dispensación, y entonces hay un bautismo que corresponde en esta tercera dispensación, y entonces los que son metidos a las aguas del bautismo, así como en el tiempo de Juan el Bautista, porque dice Dios a través del hermano Branham que Apocalipsis 11 vendrá como Juan el Bautista vino bautizando, pero es de acuerdo al bautismo que corresponde ahora, no bautizando con el bautismo de Juan el Bautista en aquel tiempo, porque después, cuando vino el bautismo para la segunda dispensación, el apóstol Pablo encontró a unos por allá en Éfeso, 12 discípulos allá en Éfeso, eran discípulos de Apolo, y habían sido bautizados, pero conforme al bautismo que correspondía para el tiempo del profeta Juan el Bautista, y ese fue el bautismo que recibió ¿quién? Jesús. Pero luego, cuando se pasó
a la segunda dispensación, entonces había un bautismo correspondiente a esa segunda dispensación, y entonces el apóstol Pablo le pregunta a aquellos discípulos: ¿ustedes habéis recibido el Espíritu Santo después que creyeron? Ellos le dicen: ni sabemos si hay Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Entonces el apóstol Pablo les pregunta: bueno, ¿cómo ustedes fueron bautizados? Bueno, fuimos bautizados en el bautismo de Juan, que era el bautismo que Apolo practicaba. Fuimos bautizados como el Señor Jesús fue bautizado. Y Él recibió la plenitud. Pero aquellos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Había algo malo y no estaba, ¿en qué? No estaba la parte mala en la gente porque ellos creían. Estaba en lo que se le había dado para practicar, para creer. Porque se le había dado una sola parte y el mensaje que se le había dado era el mensaje correspondiente para un tiempo que ya había pasado. Entonces no podían recibir lo que había sido prometido conforme a Joel. Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces el apóstol Pablo seguida supo que había algo malo en algún lugar y se dio cuenta que la parte que había mala era en la doctrina. Porque siempre cuando Dios ha prometido algo y no lo recibimos, entonces tenemos que chequear la doctrina que estamos creyendo, porque en algún sitio hay algo fuera de lugar. Hay algo que no es para el tiempo en que uno está viviendo, y lo que es para el tiempo en que uno está viviendo no le ha sido dado. Entonces Pablo chequeó la doctrina que ellos tenían y se dio cuenta que tenían la doctrina que era para otro tiempo, para otro día, y entonces él comenzó a hablarles de Jesús y de las cosas correspondientes para aquella segunda dispensación, y entonces ellos creyeron y fueron bautizados en el bautismo correspondiente a la segunda dispensación. Entonces encontramos que para cada dispensación hay un bautismo de usted. Entonces también encontramos que para cada dispensación hay una promesa de parte de Dios para los que entran o reciben el bautismo que corresponde al tiempo en que ellos viven. Ahora, las promesas más grandes y más gloriosas son para el tiempo en que vivimos nosotros. Y los requisitos para recibir esas promesas siguen siendo los mismos, pero de acuerdo a la dispensación en que estamos viviendo y de acuerdo al bautismo que corresponde al tiempo en que nosotros vivimos. Encontramos que cuando pasó el tiempo del bautismo de Juan, vino entonces al bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero recuerden que el Señor Jesucristo no fue bautizado conforme a la segunda dispensación, como eran bautizados los que creían en la segunda dispensación. Fue bautizado de acuerdo a como Juan le bautizó. Pero luego el bautismo que recibió el Señor en agua, ya el que lo quisiera recibir de esa misma manera y en la misma forma, ya no funcionaba, sino que en el último que funcionó, vemos que fue en el Señor. ¿De usted? Entonces encontramos que para cada tiempo hay palabra de Dios, hay promesas de Dios y hay requisitos de Dios para recibir las promesas de Dios. Entonces nos toca a nosotros decir como el Señor: nos conviene cumplir toda justicia. Él sabía que él tenía que ser ungido con la plenitud de Dios manifiesta en él, y él sabía cuáles eran los requisitos. Juan, siendo un profeta, reconoció que aquel que estaba delante de él era la palabra, era aquel del cual él estaba predicando, y allí estaba entre ellos, y vio él que aquel era más grande que él. Pero con todo y eso,
el más pequeño tuvo que hacer lo que el más grande le dijera. Y aunque parecía algo incorrecto para él en el sentido de tenerlo que bautizarla a él más bien esperaba que Jesús lo bautizara a él. Y Jesús le dijo, no, tú me tienes que bautizar a mí. Ve, porque así es el orden de Dios. Y cuando Dios establece un orden, Él mismo si viene, Él cumple su orden, su palabra. Entonces, vemos que el mensaje en aquella ocasión vino sobre las alas de una blanca paloma. Dice que los cielos fueron abiertos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma con un mensaje. Ese mensaje era un mensaje el cual identificaba el verdadero tabernáculo de Dios en el cual Él moraba o moraría en toda su plenitud. ¿Ve usted? Vemos que allí Él identificó ese tabernáculo. ¿Cuándo? Luego de salir de las aguas, luego de cumplir toda justicia. Era algo sencillo aparentemente lo que estaba siendo hecho allí, pero era algo indispensable, era un requisito de parte de Dios para Él poder descender en la forma que Él descendió. Jesús sabía esas cosas y Él sabía que no podía comenzar el ministerio en esa forma hasta que no cumpliera lo que la palabra enseñaba que tenía que ser cumplido. Bueno, encontramos que el mensaje vino sobre las alas de una blanca paloma. Este es mi Hijo amado. Este es mi tabernáculo en el cual me complazco morar, en el cual tomo complacencia. Y luego allá en el monte de la transfiguración también lo identificó allí y dijo a él, hoy, los últimos 6 meses de ministerio del Señor fueron después que el Señor descendió del monte de la transfiguración. Entonces, en esta noche vamos a ir un poquito en la palabra, a buscar un poquito en la palabra para ver qué el Señor nos desea mostrar en esta hora en la cual nosotros estamos viviendo. Mire, sabemos que Jesús fue el tabernáculo de Dios donde Él moró en toda su plenitud.